Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando que se va a estar jugando la final entre el Inter y el Manchester City, vamos a hablar acerca de los 10 peores campeones en la historia de la Champions. Acá no admite debate en cuanto a juego, si era mejor o peor un equipo, sino que lo que voy a hacer es en base a la proporción de puntos que sacaron, victorias, empates y derrotas a lo largo del torneo, cada uno de los campeones de la Champions, los 10 peores coeficientes en cuanto a números que tuvieron a lo largo de la historia los que ganaron el título en esa temporada. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su like y su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita, que obviamente me sigan en las redes sociales y en el canal secundario, tienen todos los links en la descripción, y sin dar muchas más vueltas arrancamos con el puesto número 10. En el puesto número 10 de los peores campeones de la historia de la Champions, nos tenemos que ir a la temporada 2008-2009 y está el Barcelona de Pep Guardiola. El equipo comandado por Messi, que marcó 9 goles y sería goleador de ese torneo, por también Thierry Henry, el francés que marcaría 5 tantos, tendría uno de los peores promedios en la historia en cuanto a campeones. Comenzaría en la ronda previa, donde jugaría frente al Wisła Cracovia de Polonia, ganándole 4-0 y perdiendo 1-0. En la fase de grupos terminaría primero con 13 puntos, producto de 4 victorias, un empate y una derrota. En los octavos de final empataría 1-1 y le ganaría 5-2 al Lyon de Francia. En los cuartos de final le ganaría 4-1 y empataría 1-1 frente al Bayern Múnich. Ya en las semifinales empataría 0-0 y 1-1 frente al Chelsea y en la final se impondría 2-0 frente a Manchester United, teniendo en total 8 victorias, 5 empates y 2 derrotas, lo cual nos deja un coeficiente del 64,44% de los puntos obtenidos en esa Champions. En el puesto número 9 nos vamos a encontrar al Chelsea de la temporada 2011-2012. En su fase de grupos terminaría primero con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y una derrota. En los octavos de final comenzarían cayendo 3-1 con el Napoli, pero darían vuelta a la serie ganándole 4-1. En cuartos le ganarían 1-0 y 2-1 al Benfica. En semifinales le ganarían 1-0 y empatarían 2-2 con el Barcelona. Y en la final empatarían 1-1 frente al Bayern Múnich con el famoso gol de Drogba en el 88 y en los penales se impondrían por 4-3. Obviamente, el partido que termina empatado y después se define por penales, en la estadística cuenta como empate. Ese equipo dirigido por Di Matteo, que tenía jugadores como Lampard, Juan Mata, también Didier Drogba o el Niño Torres, que nadie se esperaba que sea campeón en esa edición, terminaría con 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas, promediando un 64,1% de los puntos durante la competencia. En el puesto número 8 nos vamos a encontrar con el Liverpool de la temporada 2018-2019. Probablemente el campeón que peor fase de grupo ha hecho. Terminó segundo con apenas 9 unidades, producto de 3 victorias y 3 derrotas, y apenas logró avanzar porque habían marcado más goles que el Napoli, ya que ambos tenían la misma cantidad de puntos y la misma diferencia de goles. Ya en los octavos de final empataría 0-0 y le ganaría 3-1 al Bayern. En los cuartos le ganaría muy bien 2-0 y 4-1 al Porto. En semifinales caería 3-0 con el Barcelona en la ida y la famosa remontada en Anfield donde ganarían 4-0 y en la final le ganarían 2-0 al Tottenham. El equipo dirigido por Jürgen Klopp, que tenía muy buenos jugadores, pero creo que lo que más destacaba era su tridente ofensivo, Salah, Firmino y Mané, que tuvieron quizás el mejor rendimiento jugando juntos, terminaría con 8 victorias, un empate y 4 derrotas, promediando también 64,1% en cuanto a coeficiente, pero lo ponemos en el puesto número 8 por encima del Chelsea porque había ganado un partido más. En el puesto número 7 también nos encontramos con el Liverpool, pero en este caso la temporada 2004-2005. Este Liverpool tuvo que jugar una ronda previa, donde se enfrentó al Grasser de Austria y le ganaría 2-0 en la ida y perdería 1-0 en la vuelta. En la fase de grupos terminó segunda con 10 puntos, debido a 3 victorias, un empate y 2 derrotas. En los octavos le ganaría 3-1 y 3-1 al Bayer Leverkusen. En los cuartos le ganaría 2-1 y empataría 0-0 con la Juventus. En semifinales empataría 0-0 y le ganaría 1-0 al Chelsea. Y en la final histórica frente al Milan comenzó perdiendo 3-0, logró igualar las acciones para ponerse 3-3 y en los penales le ganaría por 3-2. El equipo dirigido por Rafa Benítez, que tenía jugadores como Steven Gerrard, Xabi Alonso o Jamie Carragher, terminaría esa Champions con 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas y un coeficiente de 62,22%. En el puesto 6 nos encontramos al Benfica de la temporada 61-62.
Un Benfica que venía a ser campeona vigente en ese momento, con un formato completamente diferente, por lo cual directamente avanzó a los octavos de final. Ahí empataría 1-1 y le ganaría 5-1 al Austria Viena. En los cuartos de final caería 3-1 con el Hamburgo y le ganaría 6-0 en la vuelta. En semifinales le ganaría 3-1 al Tottenham y perdería 2-1 en la vuelta. Y en la final se impondría por 5-3 frente al Real Madrid. El mítico Benfica, que ganaría 2 Champions de la mano de Eusebio, terminaría esa competencia con 4 victorias, un empate y 2 derrotas, teniendo un coeficiente del 61,9%. En el quinto puesto nos encontramos a la Juventus de la temporada 95-96, una Juve que terminaría primera en la fase de grupos con 13 puntos, producto de 4 victorias, un empate y una derrota, que en los cuartos de final caería 1-0 con el Real Madrid y le ganaría 2-0 en la vuelta, que en las semifinales le ganaría 2-0 al Nantes y perdería 3-2 en la vuelta, y que en la final empataría 1-1 y le ganaría 4-2 por penales al Ajax. Un equipo dirigido por Marcello Lippi, que tuvo a Alexandre Del Piero como goleador, a Gianluca Vialli, también a Didier Deschamps o Antonio Conte dentro de sus principales figuras, y que ganaría 6 partidos, empataría 2 y perdería 3, con un coeficiente en ese torneo del 60,6%. En el puesto número 4 nos vamos a encontrar con el Bayern Múnich de la temporada 73-74. Ese Bayern comenzaría en los 16avos o primera ronda, también con otro formato, en el cual le ganaría 3-1 y perdería 3-1 en el partido de vuelta frente al Adit Bergs del fútbol de Suecia y lograría avanzar recién por penales ganando 4-3. En los octavos de final le ganaría 4-3 y empataría 3-3 en la vuelta frente al Dinamo Dresde de Alemania. En los cuartos le ganaría 4-1 y perdería 2-1 frente al CSKA Sofia del fútbol de Bulgaria. En semifinales empataría 1-1 y le ganaría 3-0 al Ludwig de Hungría. Y finalmente, en la final, empataría 1-1 frente al Atlético de Madrid y en el partido de ese empate le ganaría por 4-0. Es la primera y única vez en la historia de la Champions que la final se tuvo que decidir con un partido de desempate. El equipo comandado por Gerd Müller o por Franz Beckenbauer terminaría la competencia con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con un 60% de coeficiente en cuanto a puntos. En el puesto número 3 nos encontramos con el Milan de la temporada 2002-2003. Un Milan que tuvo que jugar ronda previa donde ganaría 1-0 y perdería 2-1 frente al Slovan Liberec de República Checa, pero por diferencia de gol lograría avanzar. Ya en la fase de grupos terminaría primera con 12 puntos, producto de 4 victorias y 2 derrotas. En la segunda fase de grupos, un formato en ese momento bastante particular, también terminaría primera con 12 puntos debido a 4 victorias y 2 derrotas. En los cuartos de final empataría 0-0 y le ganaría 3-2 al Ajax. En las semifinales empataría 0-0 y 1-1 y por gol de visitante le ganaría esa llave al Inter, su clásico rival. Y en la final, una de las más aburridas de la historia probablemente de la Champions, empataría 0-0 y le ganaría 3-2 a la Juve por penales. El equipo dirigido por Carleto Ancelotti, que tenía grandes jugadores como Shevchenko, Inzaghi, Gattuso, Pirlo, Dida, realmente un equipazo con Rui Costa, con Seedorf, con Nesta y con Maldini, jugaría probablemente, o creo yo, viendo todas las finales y todos los desempeños, sería el campeón que más partidos tuvo que jugar, ya que para ser campeón, viniendo de la ronda previa, este Milan jugó 19 encuentros, 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con un coeficiente del 59,64% de los puntos. En el puesto número 2 nos vamos a encontrar al Steaua Bucarest de Rumania, de la temporada 85-86, que en la primera ronda empataría 1-1 y le ganaría 4-1 al Bezlek de Dinamarca. En los octavos de final perdería 1-0 y le ganaría 4-0 en la vuelta al Budapest Honvéd del fútbol de Hungría, que en los cuartos de final empataría 0-0 y le ganaría 1-0 al Kuisi del fútbol de Finlandia. En semifinales perdería 1-0 y le ganaría 3-0 al Anderlecht de Bélgica, y en la final empataría 0-0 y por penales se impondría 2-0 al Barcelona. Un equipo conformado completamente por futbolistas rumanos, sin George Hagi, que llegaría recién para la siguiente temporada, y que terminaría con 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas, y un 55,85% de los puntos obtenidos. Pero sin duda el peor campeón de la historia, al menos en cuanto a puntos obtenidos o en cuanto a resultados, coeficientes, como le quieran decir a esta forma de analizarlo, fue el PSV de la temporada 87-88. El equipo de los Países Bajos comenzaría en los 16avos ganándole 3-0 y perdiendo 2-0 frente al Galatasaray. En los octavos le ganaría 2-1 y 2-0 al Rapid Viena.
y esas 2 victorias serían las últimas que tendría en esta competencia, ya que en los cuartos de final empataría 1-1 y 0-0 con el Bordeaux de Francia y pasaría por gol de visitante. En semifinales empataría 1-1 y 0-0 frente al Real Madrid y pasaría por gol de visitante. Y en la final empataría 0-0 y le ganaría 6-5 por penales al Benfica. El equipo dirigido por Gus Hiddink y que tenía como principal figura probablemente a Ronald Koeman solamente marcaría 9 goles en toda la Champions, promediando, o mejor dicho, con un resultado final de 3 victorias, 5 empates y 1 derrota. Creo que es el único equipo que repasé que tuvo más empates que victorias y fue campeón, promediando con un coeficiente, mejor dicho, del 51,85% de los puntos. Así que no mucho más para decir. Espero les haya gustado la idea del video. Por si se lo preguntan, ni Inter ni City, en caso de ser campeones, podrían llegar a integrar el ranking porque ya están por encima del porcentaje de cualquiera de estos 10 equipos que les conté. Y me pareció un video interesante para repasar algunos datos curiosos, sobre todo, por ejemplo, este del PSV, que apenas superó el 50% de los puntos para ser campeón. No mucho más, espero que les haya gustado, que dejen su like y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y también en el canal secundario, tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta, nos vemos mañana en un próximo video.